Doctorado en Ciencias de la Educación, Métodos Cualitativos y Cuantitativos en la Investigación Educativa. Actividad 2.1, Presentación de diseños de investigación cuantitativa. Javier Alberto del Niño, cordial saludo, doctor Omar Alejandro Villafana. Diseños de investigación cuantitativa. Ninguna investigación humana puede ser llamada ciencia real si no puede demostrarse matemáticamente. Leonardo da Vinci. Introducción. Con el desarrollo de esta presentación se da a conocer las características y elementos principales del método o conjunto de pasos de cada uno de los diseños de investigación cuantitativa, correspondiendo a la estructura que se genera con la idea, pregunta de investigación, las teorías, la hipótesis, determinados por los objetivos. Igualmente se examinan las causas, la interacción o la influencia entre estos con los resultados obtenidos. El conocimiento que se genera se basa en la observación que se lleva a cabo mediante la medición e interpretación de la realidad a través de métodos estadísticos. Mousale 2015 establece que la investigación es un proceso, tiene una cualidad que es creativa, se generan unas dificultades y en cuanto a la explicación que se hace sobre la realidad, sobre los fenómenos. En el caso de la investigación cuantitativa, la cosmovisión, el enfoque y el método se fundamentan sobre las variables, sobre las teorías, los cuales son soportados sobre métodos estadísticos. Igualmente, hay unos prejuicios, hay una interrelación sobre los aspectos positivos y sobre las dificultades. En la explicación que se hace, esta debe ser de tipo tangible, debe ser de tipo objetiva, debe ser concreta y medible. La investigación cuantitativa se caracteriza porque es de tipo dialéctico. Existe evidencia donde el sujeto y el objeto hay un distanciamiento entre la realidad del fenómeno y el investigador. Los métodos estadísticos que se emplean para generar la conclusión son el resultado de un análisis que se ha realizado sobre las variables. Estas variables son de tipo discreto y continuo. Con las variables podemos medir dependiendo de los tipos o métodos de recolección de datos cuantitativos. Para poder hacer el planteamiento del problema en el enfoque cuantitativo y sobre todo tener una redacción clara y precisa, se debe responder las preguntas: ¿cuál es el estudio? ¿Qué características lo dónde? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué pretende? ¿Para qué? En últimas, hay que problematizar el problema. Hay que encontrar qué causas, cuáles son las razones y se deben fundamentar sobre citas científicas. Igualmente se debe establecer una justificación, un título que esté en correspondencia con los objetivos generales y específicos que se han planteado. Se debe hacer una verificación empírica y se debe establecer un espacio, tiempo y contexto que sean propios del estudio a realizar. Mousali 2015 también establece que el estudio generalmente cumple unos pasos, los cuales son la identificación de la realidad, formular una hipótesis, la medición mediante unos instrumentos, analizar los datos y generar unas conclusiones. En este proceso se ven inmersos unos elementos, los cuales son los objetivos, la teoría, que es de tipo científica, la cual debe estar citada y en la cual se hace una validación descriptiva sobre los conceptos y los antecedentes que fundamentan el estudio. También están inmersas unas variables de tipo independiente y dependientes. Con estas se plantean, una de ellas es la investigación exploratoria, cuyo propósito es investigar o examinar sobre temas o problemas que no se han estudiado, que hay poca información al respecto. El proceso básicamente examina las características, elementos y componentes, delimita y define los interrogantes, hace una revisión de la teoría que existe y las investigaciones que existen antecedentes. Se construye el marco teórico, se realiza una definición conceptual de las operaciones, de las variables, se construye o seleccionan los instrumentos y técnicas para recolectar la información, los datos. Se hace un estudio de validez y confiabilidad sobre estos datos, se identifica la población y la muestra, se selecciona la muestra, qué tamaño, se hace una copia de los datos de forma objetiva, se organizan los datos, se describen, se resumen y se analiza la información. En el caso de esta investigación, el diseño asociado es no experimental, donde no se establece relación entre las variables. En los aspectos
metodológicos más importantes tenemos que debe responder a qué hay, qué podría investigar, cómo es el problema, dónde se está desarrollando. Los objetivos deben plantearse con claridad, no son actividades, deben estar en infinitivo, deben plantearse el objetivo general y los específicos. En el caso de la revisión de la literatura, debe ser exhaustiva, de tipo bibliográfico e investigaciones previas. Se debe prestar atención en el método de acopio y tratamiento de la información. Un ejemplo de esto podría ser cuáles son las características de la futura población que habita el planeta Marte, según la visión de los psicólogos. Mousali 2015 también describe la investigación descriptiva, como su nombre lo dice, permite en su propósito caracterizar fenómenos, situaciones, eventos, indicando los rasgos distintivos, quiere decir diferenciándolo de los demás. El proceso se desarrolla a partir de examinar las características, los elementos y componentes, delimitar y definir los interrogantes, hacer la revisión de la teoría e investigaciones que existen, construir el marco teórico, hacer una definición conceptual de las operaciones, de las variables, construir o seleccionar los instrumentos y técnicas de acopio de datos apropiados para esta investigación, hacer un estudio de la validez y la confiabilidad de los datos obtenidos, identificar la población y la muestra, seleccionar la muestra, hacer una copia de los datos de forma objetiva, organizar los datos, describir, resumir y analizar la información. El diseño asociado a este tipo de investigación son los diseños no experimentales y en este caso este tipo de estudio no prueba las relaciones de causa-efecto en las variables. ¿Qué aspectos metodológicos principales se debe plantear? ¿Qué es? ¿Cuántos? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿De qué está hecho? Los objetivos deben ser planteados con claridad, no son actividades, debe estar en intuitivo, deben ser generales y específicos. En cuanto a la revisión bibliográfica, debe ser exhaustiva y tiene que tener las investigaciones previas que se han realizado. Igualmente, se debe prestar atención al método de acopio de los datos y tratamiento de la información en cuanto a los antecedentes, porque estos permiten conocer qué instrumentos, qué técnicas y métodos de acopio se pueden emplear. Un ejemplo de este tipo de investigación es cómo se dan los procesos de liderazgo en diversas personas sometidas a las situaciones de trabajo en equipo dentro de la empresa donde elabora, por ejemplo, en Coca-Cola, en Pepsi. Para Mausali 2015 igualmente, la investigación relacional en el propósito se relacionan entre dos variables. En ese se establecen los conceptos o los aspectos en el cual se enfatiza en el tipo de intensidad, en el sentido, si es de tipo positivo o negativo, la relación que existe. El proceso se caracteriza porque debe examinar las características de los elementos y los componentes, se debe delimitar y definir los interrogantes, se debe hacer una revisión de la teoría y las investigaciones previas que existen. Igualmente se debe construir el marco teórico, se debe realizar una definición conceptual de las operaciones de cada una de las variables inmersas. Se desarrolla una construcción, una selección de instrumentos y técnicas de acopio de datos. Se debe pensar en el estudio de validez y confiabilidad para garantizar el estudio. Identificar la población y muestras, seleccionar la muestra de este estudio, realizar el acopio de datos de forma objetiva, organizar los datos, describir, resumir y analizar la información. Los diseños asociados a este tipo de investigación son los diseños no experimentales. Son de tipo aleatorio o no aleatorio. Los datos se deben acopiar y alcanzar según los objetivos planteados. Entre los aspectos metodológicos, el plantear las preguntas se deben enfocar sobre cómo se comporta X en función de Y. ¿Qué diferencia existe entre X cuando aumenta Y? X y Y si tienen una relación lineal negativa entre ellas. Los objetivos generales se deben apuntar hacia el logro macro del fenómeno, identificando las variables cuyas relación se somete a prueba con los objetivos específicos y pueden describir las variables que están inmersas en el estudio. La bibliografía y los antecedentes nos permiten definir de manera clara los conceptos, cómo se operativan el fenómeno y las variables, y se establece la conveniencia y adecuación del contexto. Un ejemplo de esto es la relación que existe en el rendimiento académico con el número de horas que se imparte a los estudiantes.
Mausali 2015 también explica las características de la investigación explicativa. En el propósito se establecen las relaciones de causa-efecto entre las variables. Responde por qué se genera. El proceso se caracteriza por examinar las características, los elementos y componentes, delimitar y definir los interrogantes, hacer la revisión de la teoría de investigaciones previas, construir el marco teórico, definir lo conceptual y operación entre las variables, definir la hipótesis respecto a la relación entre las variables, hacer la selección y la organización del diseño experimental, construir o seleccionar los instrumentos y técnicas apropiados para el acopio de los datos, hacer el estudio de validez y confiabilidad de los métodos de recolección, identificar la población y muestra, seleccionar la muestra, realizar el acopio de datos de forma objetiva, organizar los datos, describir, resumir y analizar la información, hacer un contraste, una comparación de la hipótesis y el análisis de la información. Los diseños asociados a este tipo de investigación son los diseños experimentales, en los cuales se manipula la variable independiente para la dependiente. Es decir, que en este tipo de investigación hablamos de la variable independiente y dependiente. En los aspectos metodológicos principales está plantear cómo se afecta, qué efectos tiene y cómo incide. Igualmente, en el planteamiento de los objetivos se debe apuntar a la verificación de las relaciones de las causas entre las variables, dejando ver el carácter experimental del estudio. El marco referencial, los aspectos importantes es establecer los antecedentes, la parte conceptual, operatividad, el fenómeno y sus variables y se identifica la relación causal que existe entre estas variables. Un ejemplo de este tipo de investigación es el, el efecto de diferentes programas de enseñanza en personas adultas en cuanto a la mejora en la parte de lectura y escritura. Mausali 2015 igualmente describe la investigación proyectiva que nos permite hacer una elaboración de un modelo, de un plan o una propuesta como solución a un problema que existe en determinada población. El proceso se caracteriza porque se debe examinar las características, los elementos y componentes, se debe delimitar y definir los interrogantes, se debe hacer una revisión de la teoría de investigaciones previas, se debe construir el marco teórico, se debe elaborar el diseño de ese plan, proyecto o propuesto o modelo. Se debe definir la conceptual y operación de las variables que están inmersas. Se debe definir la hipótesis y seleccionar la estadística que se va a emplear. Se debe seleccionar y organizar el diseño experimental. Se debe realizar una construcción o selección de instrumentos y técnicas que vamos a utilizar para copiar los datos. Se debe realizar un estudio de validez y confiabilidad. Se debe identificar la población y muestra, la selección de la muestra, el acopio de los datos de forma objetiva, organizar los datos, y analizar la información. Se debe realizar un contraste de información con referente a la hipótesis y al análisis de la información. Los diseños asociados son de tipo, en la fase de diagnóstico está el diseño no experimental y está el diseño experimental para comprobar ese diagnóstico propuesto. Los aspectos metodológicos más relevantes tienen que ver cómo, en el planteamiento de las preguntas de cómo debe ser ese plan, qué elementos, cuáles son las características, el objetivo se debe configurar de tal manera que se establezcan las estrategias, actividades y los planes concretos para generar los cambios en el evento. El marco referencial debe establecer los antecedentes, definir de forma conceptual, operativizar el fenómeno y sus variables y se debe identificar las condiciones que está generando este impacto de este modelo plan o la propuesta que se haya desarrollado. Un ejemplo de este tipo de investigación es el plantear una estrategia didáctica que integre a diferentes personas de la comunidad y permita la formación en la cultura ecológica o en las TICs o en la tecnología. Los diseños en la investigación cuantitativa se clasifican en diseños no experimentales y experimentales. Los no experimentales no modifican las variables de forma sistémica y empírica. Los experimentales manipulan las variables independientes para medir el efecto que está generando y lo cual se apoya sobre variables intervinientes. Los no experimentales se clasifican según la perspectiva temporal de medición, perspectiva de unidades de análisis, perspectiva de fuentes de información.
temporal de medición están los longitudinales, durante todo un tiempo, las transeccionales o transversales, fracciones de tiempo, los estudios por cortes, determinado tiempo. También están los estudios por encuestas, que se aplica la encuesta. Las perspectivas de unidades de análisis están los estudios de caso, que es bajo unas condiciones en determinada población, y los estudios poblacionales para toda una población. En las perspectivas fuentes de información están los que se desarrollan en campo, que deben estar inmersos, y están los de tipo documental. En los diseños experimentales debe estar inmersa la selección aleatoria, la manipulación, se debe realizar control, se debe asignar al azar. Hay unos elementos claves en estos, que son el tratamiento, el grupo de control, el grupo experimental, los test, que son inicialmente los post-test. Al finalizar, la aleatorización es la forma de escoger los elementos, la no aleatorización que no debería azar incidencia. Los experimentales se clasifican en preexperimentales, experimentales puros y los cuasi experimentales. La validez de los diseños experimentales. Hay dos aspectos, la validez interna y la validez externa. La interna es la que tiene que ver con los resultados que se obtienen exclusivamente con la manipulación de las variables y no de otros factores. La validez externa es la que posibilita generalizar los resultados que se obtienen en el experimento de la muestra para toda la población del estudio. Hay unos factores que permiten minimizar, que hay que minimizar para generar validez en los diseños experimentales, como lo cual es la maduración, la selección de la información, la sensibilización, las pruebas previas y la instrumentación. Conclusiones. La investigación cuantitativa se caracteriza por ser positivista, emplea métodos estadísticos en el análisis de los resultados, donde el investigador establece unos controles para estos componentes, permitiendo el desarrollo de un proceso igualmente sobre la manera que se visualizan estos resultados. Ese tipo de investigación nos permite establecer un distanciamiento entre el sujeto y el objeto de investigación. De esta forma es objetivo, logrando encontrar diferencias entre las variables. Se puede reflejar la muestra que en algunos casos de una población estudiada es posible que estos datos se generalicen. Podemos realizar este tipo de investigación en corto tiempo. Igualmente se puede realizar y pronosticar tendencias del aumento de las variables asociadas a estas referencias.